pasada iniciamos una serie que llamamos Sublime o Maravilloso, Extraordinario. Y quisimos empezar esta serie pensando en que hay muchas doctrinas bíblicas, o la doctrina o la base o el fundamento de la fe cristiana. No sé si lo conocen muy bien todos los cristianos, aún cristianos de muchos años. Y recuerde que lo que usted no conoce bien lo practica mal. Y cuando usted no conoce bien algo, se relaciona mal con aquello para lo cual está practicando. Así que si usted tiene conceptos equivocados de doctrinas básicas, esenciales del cristianismo, es muy posible que su relación con Dios no sea totalmente completa en relación al desconocimiento de este principio. Así que una doctrina equivocada produce una fe equivocada. Una doctrina equivocada o un conocimiento de esa doctrina equivocado produce una fe equivocada. Y una fe equivocada produce un Dios equivocado también. Así que consideramos que era importante que hiciéramos un énfasis en estos principios bíblicos. La semana pasada empezamos con Sublime Gracia. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada para ver? Bastantes. Los que no vinieron, como es por gracia, van a ser salvos también. Pero es muy importante y quiero recordarles que si usted no escuchó la primera serie o el primer capítulo de esta serie de Sublime Gracia, por favor vaya y lo vea. Es muy importante porque esta es una enseñanza en 5 capítulos. Así que si usted no escucha una de ellas o no aprende de una de ellas, se va a quedar como una silla que le va a faltar una pata, no va a servir para mucho. Así que por favor vaya, óigala otra vez, compártala. Yo veo mucha gente que ve los videos y ve las enseñanzas por internet, pero no las comparte. Predique con las enseñanzas. Si usted no siente todavía que puede compartir el evangelio con otros, al menos comparta un video que puede ser para su bendición. ¿Estamos? Lo otro que he querido es que sea una enseñanza sumamente práctica, porque por lo general estas enseñanzas tienen definiciones de diccionario y tienen mucha letra, pero he querido que sean muy prácticas para que podamos ponerlas en acción. Definimos la semana pasada como gracias el favor y la bondad de Dios que llega a nosotros sin merecerla. Un favor o una bondad que llega a nosotros sin merecerla, ya que no somos dignos de ella y que no podemos pagarla. Y aun si fuéramos dignos, no podríamos pagarla tampoco. Así que es muy importante que recordemos eso. Muchos de ustedes y yo mismo por años leímos textos donde hablaban de la gracia y la justificación, pero no estoy seguro si sabríamos claramente o entendíamos claramente qué significa. Estoy seguro que esta es una enseñanza, una serie que va a ser liberadora, porque estos principios liberan el poder de nuestra relación con Dios. Nos empodera como hijos e hijas de Dios a tener una mejor y más extraordinaria relación con Él. El enemigo por años ha querido que nosotros busquemos una relación con Dios a través de las obras. Obviamente de nuestras propias obras, y siendo que nuestras propias obras son imperfectas y no alcanzan, sería como resultado final que nuestra relación también es imperfecta. Si usted se relaciona con Dios de manera imperfecta, o sea, a través de sus propias obras, busca su aprobación y su bendición, eso no va a alcanzarle porque esas obras son imperfectas. Así que obras imperfectas producen relaciones imperfectas y al final una fe imperfecta. La gran pregunta para iniciar este tema de hoy, justificación, es ¿qué es justificación? Y justificación tiene que ver con un término judicial, tiene que ver con la declaración de una sentencia. Por eso se llama justificación o justo, declarar justo a alguien. Así que se declara justo a alguien dentro de un proceso judicial. Es la declaración judicial que anuncia un veredicto favorable a un imputado o a un reo, para que sea de un
un lenguaje más sencillo. Tiene que ver con la acción de Dios como juez. Así que la justificación es la declaración judicial de parte de Dios que nos hace justos, aunque las pruebas digan lo contrario. Es la declaración de Dios que nos hace justos, aunque la prueba diga que somos injustos. Es parte de la acción de su gracia. Y vamos a avanzar esto un poquito más con lo que estamos enseñando desde la semana pasada. Y ya saben, utilizamos esto la semana pasada. Ahora le agregamos algo más. Muy bien. Así que lo primero que tenemos que entender en este proceso es que lo primero que Dios quiere restaurar con nosotros es nuestra vida eterna. Pónganme atención, muchos llegamos a la presencia de Jesús, muchos buscamos a Dios por muchas razones. Conflictos emocionales, un divorcio, nos quebraron, alguien nos falló, problemas con el papá o con la mamá, problemas financieros, problemas de trabajo. Y todos esos temas nos hacen buscar a Dios y no está mal. Mucha gente buscó a Jesús por sus necesidades. Pocos los buscaron buscando salvación, como Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo no llegó a buscar ningún milagro, solo llegó a buscar salvación. Así que hay pocos, no estoy diciendo que no hayan, que un día se levantaron y dijeron, yo necesito ser salvo, y fue a la iglesia. Por lo general hay otra motivación y no está mal. Pero lo primero que quiero que entendamos es que la primera unión que Dios busca con nosotros, la primera acción de Dios hacia nosotros, es porque de tal manera amó Dios al mundo y lo sigue amando, que envió a su Hijo Jesucristo en búsqueda de nosotros para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el retorno a la comunión con Dios. Le puse cielo para que fuera muy más corto, pero vamos a llamarle también comunión o a la casa de nuestro papá. Lo primero que Dios quiere restaurar es la salvación, la unión con Él. Lo demás son beneficios que vienen de haber restaurado nuestra relación con Él. ¿Estamos de acuerdo? Así que el problema de la humanidad es que ha querido llegar a Dios. Póngame atención. La humanidad ha querido llegar a Dios resolviendo primero los problemas con los hombres para quedar bien con Dios. Y así no funciona. Primero quedamos bien con Dios para después empezar a quedar bien con los hombres. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos hoy en la entrada del estadio, hoy esto en la tarde va a estar pelado, bien. Así que nos pusiéramos en el estadio y le preguntáramos a las personas que van entrando al estadio, que no tienen relación con las escrituras, solamente son mortales entrando al estadio, y le preguntáramos a cada uno, ¿qué hay que hacer para entrar al cielo? Sería esa pregunta. ¿Qué hay que hacer o qué habría que hacer para entrar al cielo? La respuesta sería haciendo buenas cosas. ¿No creen que esto sería? Eso es lo que la mayoría de la gente contesta y eso es lo que dicen las encuestas. La gente cree que se va al cielo haciendo buenas cosas o siendo una buena persona. ¿Verdad? Siendo una buena persona. Así que haciendo buenas obras, que es igual a ser una buena persona. Después, si le diéramos un momento para procesar lo que está diciendo, diría algo como así. Bueno, al final del camino tener más buenas cosas que malas. Más cosas buenas que malas. Así que algunos dibujarían así la salvación. A ver si me ponen... Eso sería la salvación para algunos, que al final del camino la balanza de nuestra vida, el debe y el haber, esté a favor de las buenas obras. Sabemos que van a haber malas, pero si hay más buenas, pasamos. Y ese es el concepto de salvación que maneja la humanidad, al menos los que se acercan a la fe cristiana, haciendo cosas buenas, con un saldo a favor.
Pero vamos a conocer un caso de las Escrituras, a ver si realmente es así. Le voy a decir que esto no solo opera en gente que no conoce al Señor, sino que muchos que aún conocen al Señor por años. Si ustedes supieran la cantidad de gente que se me ha acercado desde el domingo pasado y decir: pastor, no entiendo, es que no tengo que hacer nada. Y le dije: no es que no tiene que hacer nada, es que lo que tiene que hacer en primera instancia es creer, porque sus obras no alcanzan. Y todo lo que mi papá hizo por años antes de morir, no sé, eso es un problema de Dios, no es mío. Pero sus obras posiblemente no le alcanzaron, necesitaba fe como todos los demás. Así que Romanos capítulo 4 versículo 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, vamos a leer esto despacio, si Abraham hubiera sido justificado, o sea, hubiera recibido una declaración de justicia de parte de Dios, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué rajar. Eso es lo que diría ahí. Pero no delante de Dios. Porque recuerde que Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No importa lo maravilloso que usted haga, nunca va a ser suficientemente maravilloso para sobrepasar la obra de Dios. Así que siempre quedará sucio. Pues, ¿qué dice la Escritura? La misma Escritura, ¿qué dice? Le creyó Abraham a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Ayúdenme en esto. ¿Qué hizo? Le creyó. ¿Hizo obras? Dice, o por todas las cosas buenas que había hecho Dios. No. Así que dice, creyó a Abraham y esto se le tomó en cuenta como justicia. O sea, lo necesario y suficiente para tener una declaratoria de Dios a favor de él y declararlo justo. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en la justicia, al que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Así que lo que Abraham hizo para ser declarado justo fue creer. Dice Dios, habla hoy así: en realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Está claro que sería delante de los hombres, pero delante de Dios no. Y es Dios el que tiene que hacer la declaratoria de justicia. Y la Nueva Traducción Viviente dice así: que si sus buenas acciones le hubieran servido para Dios, para que Dios lo aceptara, habría tenido de que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Así que así funciona nuestra justicia. Así funciona la justicia de los seres humanos. No levante su mano, no levante su mano. ¿Quiénes de ustedes pueden rajar, que han violado consistentemente toda la ley de Dios? No levante sus manos. Así, pero ¿quién puede agarrar y decir: yo he violado, me voy a incluir en el Antiguo Testamento y voy a meter los 625 decretos y estatutos y todos me los comí? Diríamos que es una persona mala, ¿cierto o no? Ahora voy a hacer una pregunta y aquí sí puede levantar su mano. ¿Quiénes de ustedes han fallado al menos 2 artículos de la ley? Algunos no, pero todos. Dos nada más, solo 2, no muchos, solo 2. Ahora, a nuestros ojos, el primer caso sería malo y el segundo caso sería alguien bueno. ¿Sí o no? Ayúdenme en la clase, estamos en clase. Sí, ok. Así que tengo una mala noticia. Vamos a ver cómo es la justicia de Dios, para ver si funciona la justicia de los hombres conforme a la justicia de Dios. Esto va a doler, diga ouch. Santiago capítulo 2 versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas.
Nueva Biblia al día. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. El problema que tenemos, digo yo problema, el gran reto o la gran incógnita o pregunta para el ser humano es cómo ingresar por esta puerta. ¿Cómo ingresar por esta puerta si ya nos dimos cuenta que igual es el de uno que el de 1000? El problema que tenemos aquí es que para ingresar al otro lado se requiere una nota 100. Ahora nadie tiene nota 100. Entonces, bajo esta imagen que acabamos de ver, podríamos decir que hay dos tipos de personas. Me voy a vestir de alguien malo. Estas P son pecados y estas B son cosas buenas. Buenas obras. ¿Cómo se vería esta persona? Feíta. Liquidado. ¿Verdad? Y así andan algunos, haciendo algunas cosas, muchas malas y pocas buenas. Y entonces podríamos decir que este es más o menos como un 20. Pero él al fin y al cabo dice, bueno, tengo algunas cosas buenas y algunas cosas malas, pero me imagino que las buenas cuentan. Sí, le dieron un 20. ¿Ok? Así que esta persona camina por el mundo y dice, yo espero que algunas de estas B le di de comer a alguien, le ayudé a mi abuelita, en fin, esto me debería servir. Pero hay alguien que dice, no, él no debería entrar, porque yo tengo una vestimenta mejor. Esta se ve más linda. Así que mis obras son mejores, así que yo me pongo un 80. Y él dice, ahora sí, aquel chavalo no lo dejaron entrar. Voy yo. ¡Pum! Pero mi vida se veía mejor que la de él. ¿Cierto o no? Va a volver a insistir. ¡Pum! O sea, tengo efectos de sonido y todo hoy, ¿verdad? Qué tuanis. El problema es que ninguno de los dos podía entrar. Así que alguien que sí podía entrar dijo, voy a hacer algo. Voy a vestir a estos dos cuyas notas no daban y lo voy a vestir de manera diferente para que cuando lleguen se vean diferentes. Así que aunque ellos tenían sus notas y su conducta en la tierra, cuando llegaron a esta puerta que estaba aquí, que se ingresa con un 100, ingresó, y digamos que aquí va Alejandrito 1 y Alejandrito 2, para no ponerle nombre, que no podía entrar. Ahora cuando se acerca a esa puerta, pasa por aquí así. Ingresó. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que el Cristo Jesús los cubrió con sus buenas obras, que es la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, y su sangre los cubrió de tal manera que cuando llegaran se viera Jesucristo y sus obras, y no las tuyas ni las mías. ¿Ya entendieron? Así que es maravilloso. Por eso es sublime, es majestuoso, es maravilloso la obra de Jesús para con nosotros. Porque aunque aquí se ingresa con un 100, para eso Él lo obtuvo. Para todo aquel que no tenga pueda ingresar. Ahora volvamos al caso de Abraham. Versículo 3. ¿Qué pues dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y esto le fue tomado en cuenta, y esto es un término contable de debe y haber, como justicia. Ahora, ya dijimos que es la justicia o la justificación,
Pero ¿qué produce en mí? Porque yo puedo saber qué es, pero no puedo saber qué hace en mí. Puede ser que no entienda correctamente qué es lo que hace en mí la justificación. Y es maravilloso. Porque justificación, en palabras sencillas, es estar bien con Dios. O como lo dicen las Escrituras, aún mejor, estar en paz con Dios. Cuando usted le tiene una cuenta pendiente con alguien y le paga, usted le dice, estamos en paz, ¿cierto o no? Y él dice, estamos en paz. Y dice la Biblia que la justificación produce paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, justificación, declaración judicial para declarar a alguien justo, ante los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Por medio de las obras o por medio de la fe? Por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. Gracias a nuestras buenas obras. ¿No dice eso? ¿Qué dice? Gracias a lo que Jesucristo, Señor nuestro, hizo por nosotros. Nosotros nos quedamos en el examen y Jesús lo pasó para que cuando nosotros ingresáramos, pasáramos con el examen de Él. Solo en el cielo eso es permitido. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Gracias, ¿se acuerdan? Favor inmerecido. En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Acerca de lo que Jesús hizo, por tanto ya fuimos declarados justos. Justos no tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho, sino en el lugar que Jesús nos puso. Por eso dice entrar. Nos pasó de aquí para acá. Y no es que somos justos, es que Él nos declaró justos por su gracia. ¿Cómo se ganó la justificación Abraham? Esto es algo que hay que tener claro. Romanos capítulo 4, volvemos al ejemplo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Esta última parte de esta redacción son términos contables. Esa materia que a todos a ustedes les encanta. De debe y haber. Así que lo que está diciendo es que si Abraham hubiera hecho obras para ganarse la justificación, hubiera correspondido al pago de un salario. Al pago de un salario. O sea que sus obras serían el pago por trabajar. ¿Cierto? Eso está diciendo ahí. Así que el que actúa o el que trabaja no se le toma el salario como un favor, sino como una deuda. Y quiero decirles algo. Dios no le debe a nadie. No importa lo que usted haga, nunca Dios le deberá por esas obras. Ahora, quiero que quede claro. Me dijo mi esposa que es el fiscal más extraordinario que tengo en mi casa. Pero esto es peligroso. Sí es peligroso para el que no lo entiende bien, porque alguien se me acercó ayer y me dice, ¿y puedo hacer entonces lo que me dé la gana? Y le digo, claro que puede hacer lo que le dé la gana. La pregunta sería si usted conoció realmente al Dios que lo justificó. Porque si usted conoce al Dios que lo justificó y que derramó su gracia, usted nunca haría lo que le da la gana, haría lo que a Él le agrada. Son dos cosas diferentes. Cuando usted conoce el Dios de la gracia y la justificación y el amor eterno, usted nunca haría nada para maltratarlo. No porque Él lo obliga, sino porque su corazón estaría agradecido eternamente por su bondad. Es peligroso para el que está buscando una puerta, pero de todos modos, con gracia o sin gracia, se habría ido por ahí.
Así que fue contado. Esto significa que es un término contable, y agarró la deuda y la canceló. Agarró la factura que había en contra de nosotros y la declaró cancelada, y le puso un sello de cancelado con la sangre del Cordero que borró nuestros pecados. O sea que Abraham, si usted está tratando de agradar a Dios por sus obras, no porque ya es justificado, no es porque ya está en su gracia, sino porque quiere justificarse o quiere recibir la gracia, usted estaría buscando un pago que sería un salario, y Dios nunca le pagaría, porque usted nunca le debe a Dios. Dios nunca le debe a usted. Así que no le alcanzaría entonces. ¿Cómo se pagó esta cuenta? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Porque alguien pagó esa factura. Usted y yo no la pagamos, pero alguien sí la pagó. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora estamos en un juicio y alguien pecó. Usted y yo y la humanidad entera. Ahora Dios no puede negar, porque es un Dios justo, de que alguien merece el castigo por la violación de la ley, porque la paga del pecado es muerte. Así que no puede Dios dejar pasar por alto el pecado. Ahora, si nos hubiera castigado a nosotros como nos merecíamos, no tendríamos salvación. Pero entonces lo que hizo fue que a esta persona, que nunca había cometido pecado, la trató como si fuera estos dos. Ahora, estos dos tuvieron que haber sido castigados por la muerte y golpeados por sus pecados. No importa si eran 80 o 20 o 40 o 60 o la canción de 40 y 20 o lo que sea. Pero como no hubiera pasado nada, sino que no hubiera resuelto la eternidad, dice que agarró el castigo crucificando a Jesús, e hizo a alguien que nunca había pecado, lo hizo tan malo como usted y como yo, para que el castigo que vendría sobre nosotros lo pagara un justo. Pero como no había pecado en él, resucitó al tercer día y le dijo: les garantizo que todo lo que yo dije es verdad. Así que dice que para pagar el precio de esa factura, alguien sí la pagó. Alguien sí hizo lo correcto. Dice 2 Corintios, en Dios habla hoy, dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, usted diría: pero hay que hacer algo. No puede ser que sea tan fácil. Hay que hacer algo. Y sí hay que hacer algo. Ahora les voy a decir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Recuerden en lo que les hablé la semana pasada, que las obras están hasta aquí porque no alcanzan para pasar al otro lado. El cielo no puede llegar hasta las obras, y la gracia y la justificación nos une aquí en el centro para que podamos pasar de los hombres que somos a la salvación. Ahora, ¿qué entendió Abraham que tenía que hacer? Volviendo al caso en estudio: creer. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Juan capítulo 6 versículo 28. Le preguntaron a Jesús, esto es una pregunta que le hacen: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntaron. Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. Miren qué interesante, porque ellos le preguntan por obras, actos en nuestra cabeza, el hacer para agradar a Dios. Y Jesús habla, ellos hablan en plural y Jesús contesta en... Eso fueron a español, muy bien, gracias. En singular. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? Y Jesús dijo: esta es la obra. Una. ¿Se dan cuenta cómo desde que Jesús comienza a contestar está aclarando la pregunta?
Dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel quien Él envió, le respondió Jesús. O sea que lo único que usted tiene que hacer, la obra que usted tiene que hacer es creer. No usted, la humanidad entera. Por eso la iglesia de Cristo tiene que predicar a Jesús para que la gente crea en Él. Porque cuando la gente cree en Él, recibe el beneficio de la gracia y la justificación para tener paz para con Dios. Por eso usted y yo tenemos que predicar. Por eso la comunidad Paz tiene que ser una iglesia evangelística. No puede ser que usted calle lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntele a la gente la gracia y el amor y la justificación de Dios sobre su vida. Tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que quiere que Dios quiere que hagamos? Fue lo que le dijeron. Dijo, la única obra que Dios quiere es que creamos en aquel a quien Él envió. No trate de hacer mucho, trate de creer mucho. Crea de corazón que Jesucristo es el Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora quiero decirles algo. Jesucristo ya murió por todos los pecados de la humanidad. Todos, por todos. El típico ejemplo y doloroso es hasta por los de Hitler. El problema es que no puede ser justificado hasta que el hombre no crea. Por eso es que dice que Abraham creyó y entonces fue justificado. La puerta de ingresar al beneficio de la salvación es a través de la fe, de creer. Así que la humanidad entera ya le pagaron su pecado, pero algunos no tienen acceso porque no se han arrepentido y no creen. Ahora le voy a contar un ejemplo para que usted logre entender bien claro. Abraham no era una buena persona cuando Dios lo llamó. Abraham era de una cultura idólatra, ocultista. Se cree aún que viene de una cultura que sacrificaba niños. Por eso cuando le dice que sacrifique a su hijo, él no lo entiende como raro. Así que no era muy bueno. Podríamos decir que no estaba en paz con Dios. Pero cuando Dios se le apareció, le dijo, he venido para una cosa, para bendecirte. Y él dijo, yo creo que tú viniste por mí para bendecirte. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora les voy a poner un caso para que usted entienda claramente la justicia de Dios. Así que los fariseos y los escribas trajeron a Jesús a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y hay que leer bien el texto que dice en el mismo acto. Lo que quiere decir el texto es que no había duda de su culpabilidad. Así que trajeron a esta mujer para que Jesús hiciera de juez. Así que la pusieron en medio de Jesús. Recuerden que la justificación es la declaración que Dios hace como juez sobre nosotros, que nos declara justos, aunque las pruebas digan lo contrario. Así que le pusieron a esta mujer delante de Jesús. Y ya saben y conocen el cuento, pero Jesús comenzó y se agachó y comenzó a escribir con el dedo en la tierra. Y de pronto se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Volvió a bajar su cabeza y siguió escribiendo. Lástima que el texto no dice cuánto duró. Y se comenzaron a ir de los más viejos a los más jóvenes, porque entre más viejo, más pecados. Así que de pronto levantó su cabeza y vio a aquella mujer. Aquella mujer sabía que las pruebas
que todo lo que había sucedido era para declararla muerta. La sentencia, la ley decía que una mujer y un hombre atrapados en adulterio tenían que morir apedreados. Así que mientras esta mujer estaba ahí, posiblemente estaba pensando en su esposo porque era adulterio. Tal vez tenía hijos, sí tenía familia, y decía: voy a morir por mi pecado. Así que Jesús, como juez, levanta su rostro y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Y le dice: toititicos se fueron. Yo me imagino a aquella mujer viendo así claramente al rostro de Jesús y el amor que sus ojos destilaban. Y le dice: vete y no peques más. Lo que aquella mujer pudo haber sentido, eso se llama gracia, favor inmerecido y justificación. Una declaración de un juez que lo declara justo sin merecerlo. Y ella, somos usted y yo. Merecíamos morir apedreados. Pero un día alguien nos puso frente a la cruz y Jesús dijo: ya no tienes que venir aquí, porque yo vine por ti. Y le creyó la comunidad Paz y le fue contado por justicia. ¡Qué maravilloso amor y gracia y justificación de Jesucristo para nuestras vidas! Por eso, ¿qué puede hacer usted y qué puedo hacer yo para vencer semejante acto? Trapos de inmundicia. ¿Qué obra quiere Dios que hagamos? Y Jesús dijo: una obra, que crean que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, y que solo mi sangre, mi sacrificio es perfecto para tener paz para con Dios. Cierre sus ojos un momento, por favor. Conociendo y entendiendo mejor la gracia y la declaratoria de justificación sobre usted, yo le pido que se tome un tiempo, como nunca antes en su vida, para disfrutar su gracia, y que puedas escuchar a Jesús donde Él te dice: ¿dónde están los que te condenan? Y usted le pueda decir: todos se han ido. Y Jesús te dice: vete y no peques más. Abra su corazón como nunca antes a Jesús. Deje que su gloria y su poder se manifiesten sobre usted hoy mismo. Disfrute de tener paz para con Dios, de que ya no hay cuentas pendientes entre usted y su Creador, y que la declaración de justicia ya fue declarada y no puede ser revocada o apelada, porque fue hecha para la eternidad. Tómese un tiempo con Jesús, converse con Él y dígale: gracias, Jesús,
Gracias, Padre, por tu amor de enviar a Jesús por mí. Gracias, Señor, porque mis obras no alcanzan, pero las de Jesús sí. Yo hoy abrazo las obras de Jesús, abrazo su sacrificio de la cruz y lo tomo en sustitución mía y me abrazo a su gracia. Y creo tu declaratoria sobre mí. Y ahora puedo estar seguro que lo que dice tu palabra es fácil para mí. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para encontrar socorro en el momento oportuno. Gracias porque puedo llegar hasta ti y no hay nada que lo impida, porque lo que impedía ya no existe. Dígale al Espíritu Santo que me quieres enseñar hoy. ¿A qué vine hoy, Señor, a este lugar? Si usted nunca ha abierto su corazón entendiendo esto como hoy, yo le voy a pedir que le diga a Jesús que entre a tu vida, que le abres tu corazón, que vengas a morar en Él, que borre su sangre tus pecados, que con su gracia declare su vida como justa y escriba su nombre en el libro de la vida. Y para todas aquellas personas que por años se han sentido culpables y han sentido que su historia de alguna manera le debe algo al Señor, disfrute ahora que por tu fe, por la obra de Jesús, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Vaya a su presencia como nunca antes y deje su historia ahí. Porque los que te condenaban no están y el que te podía condenar ha decidido no hacerlo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y sabemos que esta gracia y esta justificación no es para recibir la libertad y administrarla mal, sino que habiendo conocido tu amor, amarte aún más y agradarte con todo lo que hagamos, aún en nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.